La hora de la verdad, economía de bolsillo, presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Doctor Álvaro Cámara. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámara, ha pasado un mes del inicio de la invasión rusa a Ucrania. ¿Cuál ha sido el impacto que eso ha producido sobre la economía mundial y qué debemos esperar respecto a los desarrollos que esto tenga? No desde el punto de vista militar, que no es nuestro asunto, pero sí desde el punto de vista económico, que mucho nos preocupa. Su opinión, doctor Cámara. Pues digamos, hay unos efectos globales que ya se empiezan a sentir y que muy seguramente o presumiblemente tenderán a irse exacerbando en el tiempo, que tienen que ver básicamente con la presión que sobre las inflaciones del mundo va a tener el incremento tan notable pues que hemos visto en los precios de la energía. Esto pues será un efecto transmisor para todo el mundo que se une pues ya a las presiones que teníamos de cadenas rotas de logística después de la pandemia, lo cual pues muy seguramente hará que los bancos centrales entren en una encrucijada muy grande, porque también es cierto que se estima que la guerra de Rusia y Ucrania pueda tener un impacto en el Producto Interno Bruto del año 2022 en el mundo de más o menos 0.5% del Producto Interno Bruto, y básicamente podría estar entre el 1 y el 1,5 para el próximo año. Entonces hay un impacto global que obviamente va a empezar a exacerbarse. Hay países más afectados y otras zonas más afectadas que otras, pues lógicamente Europa, que depende un 40% pues del gas ruso y un 25% del petróleo ruso, pues será uno de los países, las zonas más afectadas y con más dificultad. Los Estados Unidos podría tener alguna implicación vía transmisión de precios hacia los consumidores que van a estar pagando galón de gasolina por encima de $4, lo cual pues reduce su ingreso disponible, y lógicamente esto va a tener implicaciones en materia de la actividad económica que se venía recuperando de una forma importante. Y habrán otros ganadores, muy seguramente los que exportamos petróleo, pues que tenemos el beneficio, por lo menos de corto plazo, de precios mucho más altos. Los que importan materias primas como trigo, maíz, esta zona del mundo pues básicamente es responsable del 40% del trigo mundial y del 25% pues del maíz, y esto lo vamos a empezar a sentir todos en el pan. Sin duda alguna, pues el bulto de harina ha venido subiendo notablemente, y unido a los procesos de inflación que tiene cada país, pues esto naturalmente hará que de una u otra forma, doctor Fernando, se sienta el coletazo. Un país que se supone va a ser gran ganador de esto puede ser China, donde pues las relaciones con Rusia han venido creciendo notablemente. El comercio con China vale 147.000 millones de dólares, creciente, y se supone pues que esta forma de apoyo o de silencio que viene manifestando China sobre las acciones de Rusia, pues muy seguramente están buscando afianzar una relación mucho más fuerte, sobre todo en materia de gas. Todavía la conexión de gas entre Rusia y China no es tan sólida, porque los oleoductos que están, o los gasoductos mejor, que están planteados, no tienen la misma fuerza de lo que hoy día está trazado hacia Europa, pero muy seguramente ya hay planes de incrementar ostensiblemente la relación. Para Latinoamérica, doctor Fernando, el impacto es más moderado. Hoy día la relación con Rusia y Ucrania a nivel de comercio exterior no es más del 1,5% de todo lo que se negocia o se transa, tanto en exportaciones como en importaciones, siendo la balanza a favor de Rusia. El año pasado Rusia nos exportó a Latinoamérica cerca de 11.000 millones de dólares, y Latinoamérica revendió cerca de 8.500 millones de dólares. Eso básicamente lo que hace ver es que, sobre todo en materia de fertilizantes, que representan cerca de un 40% total de las importaciones que vienen de Rusia, pues donde se puede sentir el efecto mucho más grande y mucho más importante. No cabe ninguna duda. ¿Y usted qué opina? ¿En qué medida se pueden encarecer los precios? Porque estamos hablando del peligro de un brote inflacionario. ¿Qué opina usted? ¿Qué opinan los comentaristas económicos sobre este tema, la inflación? Ese es el efecto inmediato, yo creo que hay a nivel mundial. Se estima que el impacto podría estar más o menos del orden del 3% en el índice de precios o en la inflación del mundo, doctor Fernando, por cuenta pues del encarecimiento que ha tenido el petróleo, que ha tenido el gas, y que podría haber en ciertas materias primas alimenticias. Ese 3%, digamos, que es lo que se espera, pues se una o se haga o se presente adicionalmente a lo que ya veníamos viendo pues en el alza de precios a nivel global. Inclusive en Colombia hay un efecto bien simpático. Mire que
nosotros exportamos a esta zona el año pasado 139 millones de dólares, que es muy poco realmente, donde la carne puede representar el 40% de sus exportaciones. De los 139 millones de dólares que exportamos en Colombia a Rusia, cerca de 69 millones de dólares o 15.000 toneladas se fueron desde Colombia. Esto pues claramente podría hacer que sea un momento en el cual, ante la carestía de precios que estamos viendo en el mercado interno, se vuelva inclusive en una parte de alivio pues para el mercado local, que pues termina siendo paradójico que la afectación, si bien en términos monetarios sobre el total no es muy grande, porque las exportaciones a Rusia son el 0.5% del total y las importaciones del 0.8% del total nuestro, pues lógicamente esa carne que no va a salir allá por diferentes razones y las dificultades de SWIFT, de pago y demás, termine supliendo el mercado nacional. Entonces, el efecto para Colombia y de precios pues podría realmente tener una instancia vista positiva ahí. Lo se puede desconocer que esas exportaciones de carne hacia Rusia han venido creciendo notablemente y era una de las maneras pues, de diversificar la oferta exportadora de Colombia. Pero por ahora, digamos que la estimación es que podemos tener un 3% más de inflación a nivel global por cuenta de las circunstancias. Bueno, estas son las circunstancias que estamos viviendo. Los países europeos la están pasando mal por la falta de gas, por la falta del petróleo ruso, y los Estados Unidos están recibiendo también ciertos golpes. Sin embargo, los Estados Unidos tienen una enorme producción de petróleo y es posible que no lo afecte para nada la restricción de las exportaciones rusas. Doctor Cámaro, ¿cómo ven las cosas desde los Estados Unidos? Así es, doctor Fernando. Estados Unidos tiene una posición un poco diferente porque prácticamente ellos producen lo que consumen. Entonces, de alguna manera, pues están en equilibrio e inclusive en un escenario de recuperación. No obstante, sí puede haber una transmisión vía otras materias primas que de alguna manera tenga algún impacto en el ingreso disponible de los consumidores y lógicamente esto en la propensión a gastar más y obviamente en la dinámica económica. Ellos pueden estar un poco más lejos del proceso de lo que es Europa porque la dependencia europea sí es muy grande. Todavía no se han parado los flujos de gas y de petróleo hacia Europa. Todavía, digamos, están en estas amenazas, pero naturalmente en la medida que los bloqueos hacia Rusia como medidas de castigo ante su actuación se exacerben, pues lógicamente esto hará que sea más difícil hacerlo. Ya inclusive usted ve que compañías como Bimbo, la compañía de pan mexicana, pues que es muy importante a nivel global, ya ha parado relaciones o formas comerciales. Luego, en última va a terminar afectando a muchos que tenían negocios. Como le digo, en el caso pues colombiano es muy marginal dentro del total, porque puede ser muy importante para un sector que estaba viendo, digamos, que en la economía rusa y en esa zona del mundo una alternativa para exportación. Doctor Cámaro, la situación de todas maneras no es sencilla para el mundo. Las bolsas europeas y las bolsas de los Estados Unidos, ¿cómo han reaccionado frente a esta oleada de violencia que Rusia está intentando sobre Ucrania? ¿Cuál es la reacción de las bolsas, la reacción real de las bolsas europeas y de los Estados Unidos? Pues yo diría que obviamente sí ha habido una afectación. De hecho, apenas arrancó el conflicto ya con la primera intervención militar sobre el terreno ucraniano, pues el índice global de bolsas del MSCI se cayó pues, de manera significativa. Sin embargo, doctor Fernando, es muy paradójico que el desplome no ha sido en esas formas de nerviosismo, de huida a la calidad. Por momentos hay volatilidad, pero yo diría que es mucho menos grave de lo que en principio no se hubiera podido imaginar si le ponen sobre un tablero qué hubiera pasado en el mundo de las bolsas en el momento de un conflicto de esta naturaleza. Al final no se ha visto tal, inclusive para el caso de Colombia me sorprende aún más. La bolsa colombiana está sólida, sigue fuerte, el dólar sigue tranquilo, a pesar de que estamos todavía en incertidumbre si la izquierda se nos monta en Colombia, pues con el temor que hemos visto en Perú y en Chile en coyunturas similares, inclusive con tema de Rusia y Ucrania, pues aquí no pasa mucho. Un poco paradójico se habla pues de que hay una recomposición de flujos en el mundo de inversión que están buscando zonas como Latinoamérica, donde eventualmente la afectación pudiera no ser tan significativa como en la otra parte del mundo. Pero por ahora, digamos que yo diría que ha habido afectación, ha habido castigos en los precios de muchas acciones, hemos visto correcciones en acciones de tecnología, por ejemplo, que venían subiendo de manera muy importante. Se ha dado, pero al final del día no ha sido tan dramático como uno hubiera podido imaginarse. Esto se lo ponen en blanco y mirando hacia el futuro con la incertidumbre. Influjos sí, repercusiones sí, pero no tan dramáticas como cualquiera se hubiera podido imaginar, es lo que nos dice el doctor Álvaro Cámaro.
a quien le agradecemos su presencia en la hora de la verdad. Este es mi amable. Álvaro Cámaro, un gran economista, un gran pensador en estas materias, nos estaba hablando de lo que ha pasado con la economía mundial un mes después de que Rusia resolviera que sus tropas invadieran a Ucrania y empezar esta guerra insensata, esta guerra cruel, esta guerra sin orillas que se ha desatado contra un pobre pueblo que está recibiendo los embates feroces de un ataque ruso. Álvaro Cámaro, economista, estaba con nosotros en la hora de la verdad y les hablábamos, queridos amigos, gracias a Colsubsidio.